Me he estado preguntando durante mucho tiempo qué es realmente la felicidad. No la felicidad que te venden en los comerciales, la de la gente que sonríe sin razón aparente, la que parece un estado de ánimo pasajero, volátil, frágil. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más profundo. Porque si la felicidad fuera tan simple como nos han dicho, ¿por qué hay tanta gente que la busca y no la encuentra? ¿Por qué hay personas que tienen todo lo que se supone que debería hacerlas felices y sin embargo no lo son? Algo no encaja, algo no cuadra. La sociedad nos ha hecho creer que la felicidad es un destino, una meta a la que debemos llegar. Nos dicen que cuando tengamos éxito, cuando logremos reconocimiento, cuando alcancemos cierta estabilidad económica, entonces seremos felices. Pero ¿cuántas personas llegan ahí y sienten un vacío aún mayor? Vemos a celebridades con dinero, fama y poder, pero al mismo tiempo con vidas llenas de insatisfacción, depresiones y adicciones. Algo está mal en la forma en que entendemos la felicidad. Tal vez la felicidad no es lo que nos han dicho. Tal vez no está en lo que podemos obtener ni en lo que podemos alcanzar. Tal vez la felicidad no es algo que se busca, sino algo que se descubre. Y si esto es cierto, significa que la felicidad siempre ha estado ahí, solo que no la hemos sabido ver. Nos han distraído con falsas promesas, nos han hecho creer que necesitamos más, cuando en realidad la felicidad nunca ha dependido de lo externo. La mayoría de la gente confunde felicidad con placer. Creen que la felicidad es sentirse bien, es reír, es disfrutar, pero el placer y la felicidad no son lo mismo. El placer es momentáneo, la felicidad es permanente. El placer depende de lo que pasa afuera, la felicidad depende de lo que pasa adentro, y ahí está la clave, porque mientras sigas buscando la felicidad en lo externo, seguirás encontrando solo placer, y cuando el placer se va, te quedas vacío, porque el placer es una distracción. Pero la felicidad es un estado. Vivimos en una sociedad obsesionada con el placer inmediato. Nos venden la idea de que si algo nos hace sentir bien en el momento, entonces es bueno. Nos han programado para buscar gratificación instantánea, para evitar el malestar, para escapar del dolor. Pero ese es el problema. El placer es efímero. Es como el fuego de un fósforo. Enciende rápido, brilla intensamente, pero se apaga en segundos. Si tu felicidad depende del placer, entonces estás condenado a una búsqueda interminable de nuevas fuentes de gratificación y cada vez necesitarás más para sentir lo mismo. El problema es que el placer, cuando se convierte en el centro de la vida, deja de dar satisfacción y se convierte en adicción. Necesitas más estímulos, más experiencias, más logros, pero nunca es suficiente. Por eso mucha gente cae en un círculo vicioso. Buscan placer en el dinero, en la fama, en el éxito, en el consumo, en las redes sociales, en la validación externa, y cuando eso no les llena buscan más. Pero el placer nunca puede llenar el vacío de la falta de sentido, porque el placer es solo una chispa, pero la felicidad es una llama interna. Estanislao Zuleta decía que la felicidad no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en darle un sentido. Y esto es algo que la mayoría no entiende. La gente cree que ser feliz es evitar los problemas, eliminar el dolor, esquivar el sufrimiento. Pero ¿cómo podrías vivir sin dolor? ¿Cómo podrías crecer sin obstáculos? Zuleta nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida y que la clave no es huir de él, sino integrarlo, aceptarlo, comprenderlo, porque si huyes del dolor, huyes también del aprendizaje, y si huyes del aprendizaje te condenas a repetir los mismos errores. El sufrimiento es inevitable. En algún momento de la vida, todos enfrentamos pérdidas, fracasos, rechazos, incertidumbres. Pero lo que realmente determina nuestra felicidad no es si sufrimos o no, sino lo que hacemos con ese sufrimiento. Algunas personas usan el dolor como un maestro, otras como una excusa. Algunas lo convierten en sabiduría, otras en resentimiento. Zuleta nos invita a dejar de ver la vida como una lucha constante para evitar el dolor y empezar a verla como un proceso de crecimiento. Porque si aceptas que el dolor es parte de la vida, entonces dejas de huir. Y cuando dejas de huir, empiezas a vivir de verdad. La felicidad no es la ausencia de dolor, es la presencia de significado, es la capacidad de darle un propósito a lo que nos sucede.
Entonces, si la felicidad no es placer, si la felicidad no es una emoción pasajera, entonces, ¿qué es? Pues es una forma de estar en el mundo, es una manera de interpretar lo que te pasa, es la capacidad de encontrar sentido en lo que vives. La felicidad no viene de lo que tienes ni de lo que logras. La felicidad viene de cómo decides ver la vida. Es un marco mental, es una estructura interna, es un estado de conciencia. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. El problema es que nos han condicionado a pensar que la felicidad está en el futuro. Nos dicen: cuando tengas este trabajo, cuando ganes esta cantidad de dinero, cuando consigas a la persona ideal, entonces serás feliz. Pero, ¿qué pasa cuando logras esas cosas y la felicidad no llega? Te inventas una nueva meta y luego otra. Y así te pasas la vida persiguiendo algo que nunca alcanzas, porque la felicidad nunca ha estado ahí. La felicidad es un estado de conciencia. No depende de lo que tienes, sino de cómo interpretas lo que tienes. No depende de lo que logras, sino de cómo vives el proceso. No está en el futuro, está en el presente. Y si no aprendes a ser feliz aquí y ahora, nunca lo serás. Ahora bien, hay un problema. La mayoría de la gente cree que la felicidad es la meta, cuando en realidad es el camino. Dicen: voy a ser feliz cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando pase esto otro. Siempre está en el futuro, siempre está después de algo. Pero la felicidad no es un destino, es una forma de caminar. No es algo que consigues, es algo que eres. Y si sigues poniendo la felicidad en el futuro, nunca la vas a encontrar, porque el futuro nunca llega, solo existe el presente, solo existe este instante. El error más grande que cometemos es condicionar nuestra felicidad. Pensamos que necesitamos algo más para ser felices, pero ¿qué pasa si la felicidad no depende de nada externo? ¿Qué pasa si ya tienes todo lo necesario para ser feliz? ¿Qué pasa si la felicidad no está en lo que te falta, sino en lo que decides hacer con lo que tienes? La felicidad no es la meta, es el camino, no es un objetivo, es una forma de caminar, no es algo que se consigue, es algo que se descubre. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguirla y empiezas a vivirla. Zuleta decía algo más, algo que mucha gente no quiere escuchar, que la felicidad implica conflicto, porque vivir es enfrentarse a problemas, a retos, a contradicciones, porque crecer significa salir de la comodidad, porque la felicidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas. Por eso la gente que busca una vida sin problemas nunca encuentra la felicidad. Porque la felicidad no está en evitar el conflicto, sino en saber qué hacer con él. El conflicto es la esencia del crecimiento humano. Si todo fuera fácil, si todo fuera predecible y cómodo, jamás aprenderíamos nada. La vida es una constante negociación entre lo que queremos y lo que la realidad nos ofrece. La felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de encontrar el equilibrio dentro de la imperfección. Las dificultades, los momentos oscuros, las contradicciones son parte del viaje. Cuando entendemos esto, dejamos de ver los problemas como algo que hay que evitar y empezamos a verlos como oportunidades de transformación. Cada desafío que enfrentas tiene algo que enseñarte. Cada error tiene una lección que puede llevarte más cerca de tu verdadera felicidad. El dolor no tiene que ser un obstáculo para la felicidad. Puede ser una puerta hacia una forma más profunda de entendimiento y conexión con uno mismo. Y aquí es donde muchos se pierden, porque han crecido con la idea de que la felicidad depende de algo, depende del dinero, depende del éxito, depende del reconocimiento. Pero la felicidad que depende de algo externo no es felicidad, es dependencia. Y si tu felicidad depende de algo que no controlas, entonces nunca serás realmente feliz, porque siempre estará en manos de algo o de alguien más. La verdadera felicidad es independiente de la circunstancia. No es la ausencia de problemas, es la presencia de significado. La felicidad que depende de factores externos como el dinero, el estatus o la aprobación social está condenada a desaparecer cuando esos factores cambian. Nada en este mundo es permanente y si basas tu felicidad en lo que no puedes controlar, te condenas a la inestabilidad emocional. La verdadera libertad y felicidad provienen de la independencia emocional. Cuando puedes ser feliz sin que nada exterior cambie, has alcanzado un nivel de conciencia profundo. No es que no disfrutes de lo que tienes, sino que ya no necesitas nada para sentirte completo. En este estado,
La felicidad no está vinculada a tus logros, a tu imagen, ni a lo que otros piensan de ti. Está vinculada a la paz interior y a la aceptación de lo que eres. Zuleta insistía en que la felicidad no es un estado de conformidad, sino de búsqueda, porque el que cree que ya lo tiene todo, deja de moverse, y el que deja de moverse, deja de vivir. Por eso muchas veces la felicidad está más en el proceso de construir que en el resultado. Porque cuando llegas a la meta, ¿qué sigue? Si no tienes una nueva dirección, la felicidad se acaba. Por eso la gente que solo persigue logros termina sintiéndose vacía, porque la felicidad no está en la meta, está en el proceso de llegar a ella. La búsqueda de la felicidad es constante, no porque nunca lleguemos a ella, sino porque al final la felicidad no se encuentra en un lugar fijo, sino en la experiencia misma. Vivir buscando algo no significa que nunca vas a alcanzarlo, sino que el acto de buscar te lleva a nuevos horizontes, te lleva a un mejor entendimiento de ti mismo y del mundo que te rodea. La gente que se conforma con lo que tiene, que deja de buscar, se estanca. La felicidad nunca está en el ya lo logré, sino en el estoy aprendiendo. Es en la travesía, no en el destino. Es en la lucha constante por ser mejor, por crecer, por aportar, por construir. La felicidad está en el movimiento, no en la quietud. Y si dejas de moverte, si dejas de crecer, entonces te pierdes la verdadera esencia de la vida. Así que deje de preguntarte cómo ser feliz y empieza a preguntarte qué te impide serlo. Porque la felicidad no es algo que te falta, es algo que bloqueas. Y lo bloqueas con tus creencias, con tus expectativas, con tus miedos. Lo bloqueas cada vez que crees que necesitas algo más para ser feliz. Lo bloqueas cada vez que pones condiciones. La felicidad es como el sol, siempre está ahí. Pero si te encierras en una habitación oscura, no la ves. No porque el sol no esté, sino porque tú te alejaste de él. La verdadera felicidad está dentro de ti. No en lo que tienes, ni en lo que puedes lograr, ni en las circunstancias que te rodean. Está en tu capacidad de soltar lo que te limita, en tu capacidad de liberarte de las expectativas y de las creencias que te atan. Cuando dejas de buscar fuera lo que ya está dentro, cuando dejas de creer que necesitas algo para ser feliz, la felicidad fluye naturalmente. Es importante reconocer que tus creencias y tus miedos son los mayores obstáculos para alcanzar la felicidad. Nos han enseñado a tener expectativas, a creer que la vida debería ser de una manera específica. Y cuando la vida no cumple con esas expectativas, sentimos frustración, tristeza, ira. Pero si podemos soltar esas creencias, si podemos aceptar que la vida no tiene que ser perfecta, entonces podemos empezar a disfrutar de lo que tenemos, a valorar lo que somos y a encontrar la paz en el momento presente. Entonces, si realmente quieres entender la felicidad, deja de buscarla como si fuera algo que hay que alcanzar, porque no es un logro, no es un objetivo, no es una meta, es la forma en la que decides vivir cada momento, es la manera en la que decides interpretar tu realidad. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. No es lo que pasa, es cómo lo interpretas. No es algo que se persigue, es algo que se descubre cuando dejas de buscar. Porque la felicidad no está en ningún lugar, está en ti y siempre ha estado ahí. La felicidad es una práctica diaria, no es algo que ocurre una vez y para siempre. La felicidad está en cada elección, en cada pensamiento, en cada acción que tomas. Es una forma de ver la vida, es una actitud, una forma de abordar cada situación que se te presenta. Y la verdadera felicidad no es la que se obtiene, sino la que se vive. Cada día es una nueva oportunidad para elegir cómo te relacionas con lo que te rodea, para elegir cómo te enfrentas a los desafíos, para elegir cómo interpretas tus emociones. La felicidad está en cada momento que decides vivir con gratitud, con aceptación, con amor. No se trata de tener todo lo que quieres, sino de aprender a ser feliz con lo que tienes, de vivir plenamente en el aquí y ahora.